La asociación de propietarios intentó derribar mi valla, ahora su presidente se ha ido y mi jardín finalmente es mío. Seguí todas las leyes, permisos, encuestas, todo, y aún así, Clarkson me amenazó por una simple valla. Cuando no cedí, él entró en mi propiedad por la noche con una palanca, y lo capturé en cámara. Una reunión de emergencia, un informe policial y una votación comunitaria después, él se fue, la junta se reformó y yo tomo mi café en paz. Siempre me había gustado el orden tranquilo de mi vecindario suburbano, los jardines bien cuidados, los setos recortados, la manera en que todos asentían educadamente pero mantenían sus distancias. Me daba una sensación de estructura y paz que no me di cuenta que anhelaba hasta que compré el lugar. Pero si había algo que nunca me sentó bien, era lo abierto que se sentía mi jardín trasero. Sin valla, sin seto, solo una amplia extensión vacía que se desbordaba hacia un terreno más allá de mi propiedad. Me hacía sentir como si siempre estuviera en exhibición, como si cualquiera pudiera acercarse y mirar. Lo dejé pasar por un tiempo, incluso por años, pero la idea seguía comiéndome por dentro. Eventualmente, decidí que ya era suficiente, quería una valla. Nada extravagante, solo algo simple y limpio para marcar el límite y darme un poco de privacidad. Así que hice lo que cualquier propietario responsable haría, fui a la oficina de zonificación local, me puse en la fila detrás de un tipo que discutía sobre la ampliación de su entrada, y obtuve los permisos necesarios. Incluso verifiqué todo con un topógrafo, solo para asegurarme de que no iba a plantar postes en el terreno de otra persona. El proceso fue sencillo, y al final de la semana, tenía todos los papeles necesarios. Confiado de que estaba haciendo todo por el libro, contraté a un equipo local, un grupo de chicos con fuertes espaldas y manos rudas que habían hecho vallas por toda la ciudad. En pocos días, ya estaban trabajando, cavando hoyos para los postes, midiendo, alineando todo. Esa mañana, me quedé en el porche trasero con una taza de café en la mano, mirando cómo los primeros postes de madera se metían en el suelo, y sentí una pequeña chispa de satisfacción. No tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Fue tal vez el tercer poste cuando lo vi, Clarkson. Un tipo alto, de unos 50 años, con cabello canoso, siempre vestido como si estuviera a punto de ir a una corte o a una reunión de junta, incluso si solo estaba paseando a su perro. Era el presidente de nuestra asociación de propietarios, y todos en el vecindario sabían que tomaba ese título un poco demasiado en serio. El tipo de hombre que medía la altura de tu buzón o cuánto tiempo permanecía tu cubo de basura en la acera. Esa mañana, vino caminando por la acera como un hombre en una misión, con los brazos cruzados, los ojos fijos en la construcción que estaba ocurriendo en mi jardín trasero. Dejé mi café y caminé hacia él, intentando mantener la civilidad. «Buenos días, señor Clarkson», le dije, asintiendo educadamente. «Buen día, ¿verdad?». No sonrió. Solo me miró a los postes como si hubieran insultado a sus ancestros. «Bradley», dijo de manera plana, «¿qué está pasando aquí?». Señalé la línea de la valla. «Estoy poniendo una valla. Tengo los permisos, todo está legal». Levantó una ceja como si le hubiera dicho que estaba construyendo un lanzacohetes. «Los permisos de la ciudad están bien», dijo despacio, «pero los sometiste a la junta para su aprobación». Parpadeé, desconcertado. «Es mi propiedad. No pensé que necesitaba el permiso de la JOA para construir una valla, especialmente cuando está dentro de mi propio límite». Su voz se volvió más aguda. «Ese no es el punto. Tenemos directrices por una razón. Todo debe ser revisado y aprobado para que el vecindario se vea consistente. Eso incluye las vallas». Respiré un poco, tratando de no dejar que la irritación se filtrara en mi voz. «Lo entiendo, pero esto no es una pared de acero fluorescente. Es una valla de madera básica. Nada llamativo, nada fuera de lugar. Y he visto muchas vallas por aquí». Él respondió rápidamente, «Esas fueron aprobadas. La tuya no. Si sigues construyendo sin aprobación estarás violando las reglas. Te recomiendo que pares la construcción hasta que la junta lo revise».
Mordí mi lengua y asentí. Voy a revisar los documentos de la JOA. Pero por lo que puedo ver, no estoy rompiendo ninguna regla. Entrecerró los ojos y dijo, hazlo. Pero si esto sigue, habrá consecuencias. Y así, se dio la vuelta y se fue, como un juez dando una advertencia. Esa noche, saqué el manual de la JOA y leí cada maldita línea. Mencionaba vallas, sí, pero cosas vagas, nada específico. Solo notas sobre mantener la estética general intacta. Ninguna regla que dijera que tenía que someter algo a aprobación. Ninguna mención de que una simple valla de madera como la mía estuviera restringida. Cerré el folleto y lo dejé de lado, sintiéndome más seguro que nunca. Había seguido la ley. No iba a ceder solo porque a un hombre le gustaba jugar a ser sheriff. 2 días después, volví a casa del trabajo, cansado y listo para sentarme a cenar, cuando vi algo pegado a mi puerta principal. Un aviso de color naranja brillante ondeaba con la brisa como una bandera de advertencia. Lo quité y leí el encabezado en negrita, aviso de infracción de la Asociación de Propietarios. Mi estómago se hundió. La carta afirmaba que mi valla era una modificación no autorizada y me daba 72 horas para detener la construcción y derribar lo que ya se había construido. Si no cumplía, me multarían con $100 por día y podría enfrentar acciones legales. Me quedé allí en mi porche con el papel en la mano, entre la incredulidad y la ira. No esperé, llamé al número en la parte inferior del aviso. No fue sorpresa que Clarkson contestara. Señor Clarkson, le dije, manteniendo mi tono firme, recibí su aviso de infracción. Volví a revisar las directrices de la JOA. No hay nada en ellas que prohíba una valla como la mía. Su voz sonó fría y mecánica. Todas las modificaciones requieren la aprobación de la Junta. Eso está claramente indicado. Me defendí. Con todo respeto, esa regla es vaga. Tengo los permisos de la ciudad, contraté a un topógrafo, y la valla está completamente dentro de mi propiedad. No pueden hacer cumplir algo que no está escrito explícitamente. Dejó escapar un suspiro, ese tipo de suspiro que usan las personas cuando piensan que están hablando con alguien que no lo entiende. Bradley, la JOA existe para mantener el orden. Si todos empezaran a hacer lo que quisieran, tendríamos caos. Estas reglas están aquí para proteger el valor de las propiedades y los estándares del vecindario. Mi paciencia ya se estaba agotando. Y la ley existe para proteger los derechos individuales. No voy a quitar la valla. Si quieres llevar esto más lejos, te sugiero que hables con un abogado. La llamada terminó poco después de eso. No hubo gritos, ni teléfonos colgando, solo 2 personas que se mantenían firmes. Pero sabía en ese momento que esto no iba a desaparecer. Clarkson no solo estaba haciendo cumplir reglas, estaba intentando afirmar control. Y no iba a dejar que me aplastara. A la mañana siguiente, decidí que era hora de dejar de jugar a la defensiva y conseguir a alguien que realmente conociera las leyes. Llamé a una abogada local llamada Abril Díaz, una mujer de carácter firme con un agudo sentido del humor y un conocimiento profundo de la ley de propiedad. Después de explicarle todo, los permisos, la encuesta, el drama con la JOA, ella aceptó tomar el caso. Nos sentamos esa tarde en su oficina, y le entregué el aviso de infracción, los papeles del permiso y una copia del manual de la JOA. Abril hojeó los documentos, subrayando líneas y anotando cosas al margen, su expresión inexpresiva hasta que finalmente levantó la vista y dijo, «Está faroleando. No hay nada en estas directrices que respalde legalmente su demanda. Tu valla no infringe ninguna norma ejecutable». Eso fue todo lo que necesité escuchar. Mientras tanto, Clarkson no cedía. Ese mismo día, recibí otra carta, esta vez de un abogado que representaba a la JOA, con encabezado legal y extractos subrayados del manual de la JOA que supuestamente apoyaban su reclamo. Pero Abril la leyó y se burló. «Estos extractos subrayados son vagos y no tienen peso legal», dijo. «Se basan en interpretaciones, no en reglas reales. Estás libre de culpa».
Ella respondió formalmente, desafiando las reclamaciones de la JOA y advirtiéndoles que cualquier acoso posterior sería respondido con acciones legales. Estaba claro que Clarkson intentaba intimidarme para que cediera, esperando que me rindiera bajo presión. Pero ahora tenía la ley de mi lado, y a alguien que sabía cómo usarla. Clarkson podría tener su junta y su portapapeles, pero yo tenía los hechos, los permisos y una abogada que no iba a dejar que me aplastara de mi propio jardín. Las líneas estaban trazadas, y ya había terminado de ser amable. Cuando recibí el correo invitándome a la siguiente reunión de la Junta de la JOA, supe exactamente que era una trampa. El asunto decía discusión sobre la valla no aprobada, asistencia requerida, pero podría haber dicho prepárate para una emboscada. Lo reenvié a Abril, y ella me aconsejó asistir, pero mantener la calma, ser objetivo y no dejar que Clarkson me alterara. La noche de la reunión, entré en el club social del vecindario, un pequeño edificio modesto que normalmente albergaba comidas comunitarias y ventas de pasteles. Esa noche, sin embargo, se sentía más como un tribunal. Unas 12 personas ya estaban sentadas en sillas plegables, murmurando entre ellas. Al frente, Clarkson estaba sentado con los brazos cruzados, como un rey en su trono, acompañado de algunos miembros de la junta que parecían más aburridos que enojados. Me senté un poco más atrás, y algunos vecinos me dieron un asentimiento silencioso o sonrisas comprensivas. Gestos pequeños, pero significativos. La reunión comenzó con actualizaciones del presupuesto y charlas sobre jardinería, lo típico de la JOA, hasta que Clarkson aclaró la garganta y dijo, ahora, discutiremos el tema de la valla no aprobada del señor Chambers. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Comenzó un discurso sobre los estándares del vecindario y las directrices, pintando mi valla como si fuera una aberración que amenazaba con desmoronar toda la comunidad. Luego dijo que infringía un camino histórico, lo cual sabía que era una exageración, esa franja de césped nunca había sido más que un borde olvidado de mi terreno. Cuando finalmente abrió la sesión, me levanté y lo expuse de manera simple. Con todo respeto, he revisado las directrices de la JOA, y no hay ninguna regla clara que exija una aprobación previa para vallas construidas en propiedad privada. Mi valla está bien dentro de mi límite de propiedad y fue construida con todos los permisos necesarios de la ciudad. ¿No se ha invadido nada, este supuesto camino? Es mi terreno. Lo confirmé con un topógrafo licenciado. Clarkson intervino, su voz aguda. Pero aún no consultaste con la Junta. Ese es el problema. Me mantuve compuesto. No hay ninguna regla escrita que lo exija. Las directrices de la JOA no anulan la ley de la ciudad. Los permisos tienen más peso que la interpretación. Una de las miembros de la Junta, la señora Whitaker, intervino suavemente, yo también he revisado el manual. No veo ninguna restricción clara contra la valla. Clarkson se tensó pero siguió adelante. Las directrices son amplias por una razón, para darle flexibilidad a la Junta. Si no mantenemos los estándares, corremos el riesgo de sentar un mal precedente. Otro vecino, el señor Álvarez, levantó la mano. He visto la valla. Se ve bien. Honestamente, no veo cuál es el gran problema. Eso empujó a Clarkson al límite. No se trata de la apariencia, gruñó, se trata de seguir el proceso. Si una persona ignora las reglas, otras lo seguirán, y tendremos caos. Esa fue la última gota. Esto no se trata del proceso, dije, mi voz elevándose lo suficiente como para atravesar la sala. Se trata de control. Decidieron que mi valla era un problema no porque violara alguna regla, sino porque no pedí su permiso. Bueno, seguí la ley, y no voy a ser intimidado para seguir reglas que no existen. Clarkson golpeó su portapapeles en la mesa, exigiendo orden, pero la sala ya estaba zumbando con susurros y murmullos. Cerró el tema diciendo que la Junta deliberaría e informaría su decisión, y mientras tanto, yo debía detener todas las modificaciones. Me senté, el corazón palpitando, pero extrañamente tranquilo. Porque por primera vez, no estaba solo. Y Clarkson, por toda su teatralidad, comenzaba a perder la sala.
Fue poco después de las 11 cuando lo escuché, el sonido agudo de metal raspando contra madera, resonando desde el jardín trasero. Al principio, pensé que era el viento moviendo algo suelto, pero cuando apagué la televisión y escuché con más atención, me di cuenta de que el ruido era deliberado y rítmico. Mi estómago se hundió. Me levanté, tomé mi teléfono y me acerqué hacia la puerta corrediza de vidrio, apartando suavemente la cortina. Lo que vi me hizo hervir la sangre. Allí en la oscuridad, iluminado solo por el suave resplandor de una farola cercana, estaba Clarkson, de pie junto a mi valla recién terminada, con una palanca en las manos, agachado, forzando una de las tablas como un ladrón atrapado en el acto. Su rostro estaba retorcido por la concentración, sus movimientos bruscos y desesperados, como un hombre desquiciado. Abrí la puerta de golpe y salí, mi voz cortando el aire quieto. Clarkson, ¿qué diablos estás haciendo? Se detuvo, luego giró lentamente, dejando caer la palanca con un clan culpable contra el concreto. Estoy haciendo cumplir la autoridad de la JOA, dijo, frotándose las manos, intentando sonar oficial a pesar de que parecía un mapache atrapado en un bote de basura. Esta valla es una infracción, y la voy a derribar. Mi mandíbula se apretó. Estás invadiendo propiedad privada en medio de la noche. Tienes que irte. Ahora mismo. O llamo a la policía. No se movió. Tengo todo el derecho de estar aquí, insistió, inflando su pecho. Esa franja de terreno siempre ha sido un camino compartido. Estás bloqueando el acceso de la comunidad. Me acerqué, mi tono helado. No es compartido. Es mío. Tengo una encuesta firmada y un permiso de la ciudad que lo dice. No estás haciendo cumplir nada, estás cometiendo un delito. Se burló y volvió a bajar para tomar la palanca. Si no lo quitas, lo haré yo. No me dejaste otra opción. Eso fue todo. No dije otra palabra, saqué mi teléfono, marqué al 911 y le expliqué al despachador exactamente lo que estaba sucediendo. Sí, todavía está aquí. Sí, estoy a salvo. No, no voy a involucrarme más. Clarkson me miró como si no pudiera creer que realmente llamaría a la policía, luego dio un paso atrás lentamente, tirando la palanca al suelo. Está bien, murmuró. Veamos qué dicen los policías. Me quedé junto a la puerta, observándolo como un halcón, con el teléfono aún en mano, listo para grabar si hacía otro movimiento. Unos minutos después, las luces azules y rojas iluminaron la calle, y dos oficiales salieron de una patrulla. Buenas noches, señores, dijo uno de ellos mientras se acercaban. ¿Cuál es el problema? Expliqué todo, cómo Clarkson había entrado en mi propiedad sin permiso, cómo había intentado desmantelar una valla legalmente aprobada con una palanca, cómo tenía los permisos y una encuesta que me respaldaba. Clarkson intervino, repitiendo la misma historia sobre el acceso de la comunidad y las regulaciones de la JOA. Un oficial levantó la mano y dijo, uno a la vez, por favor. Se giró hacia mí. ¿Tienes pruebas de que la valla está dentro de los límites de tu propiedad? Absolutamente, dije, y los llevé dentro para recoger los documentos. Cuando volví y les entregué la encuesta y los permisos, los revisaron bajo sus linternas, ojeándolos con cuidado. Después de un momento, un oficial se giró hacia Clarkson y dijo, señor, la valla está completamente dentro de la propiedad del señor Chambers, y fue construida con la debida autorización. Las reglas de la JOA no anulan la ley de la ciudad. No tiene autoridad para quitarla o dañarla. El rostro de Clarkson se puso rojo, la mandíbula apretada. Pero infringe la estética de la JOA, eso puede ser, cortó el oficial, pero pisó propiedad privada con la intención de destruir algo. Eso es invasión de propiedad e intento de vandalismo. Si vuelve sin permiso, tomaremos más medidas. La boca de Clarkson se abrió, luego se cerró. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó hacia la noche, dejando la palanca atrás. Los oficiales se quedaron unos minutos más, se aseguraron de que todo estuviera tranquilo, y presentaron un informe del incidente antes de irse.
Yo me quedé allí en el aire fresco de la noche, el corazón aún acelerado, con la adrenalina corriendo por mis dedos. Había ganado esa ronda, pero algo me decía que esta guerra no había terminado aún. Clarkson había cruzado una línea, y yo tenía la prueba. Pero un hombre como él no iba a desaparecer sin pelear. La siguiente tarde, justo cuando me estaba acomodando e intentando quitarme la tensión de la noche anterior, un correo de la JOA aterrizó en mi bandeja de entrada. El asunto decía urgente, reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios, asistencia requerida. Lo abrí y escaneé el mensaje, y allí estaba, otro intento por pintarme como el villano del vecindario. La Junta había programado una reunión especial para abordar las infracciones y perturbaciones continuas causadas por mi construcción no autorizada. Era ridículo, pero también estratégico. Clarkson estaba redoblando la apuesta. Reenvié el correo a Abril de inmediato. Esto es represalia, escribí. Ella me llamó 5 minutos después. Está intentando recuperar el control, dijo con calma. Asistiré a la reunión contigo. No va a salirse con la suya esta vez. La noche de la reunión de emergencia llegó rápido, y cuando entramos en el mismo club social de antes, la energía en la sala era completamente diferente. Estaba llena, más residentes de los que había visto nunca en una reunión de la JOA. La gente estaba de pie a lo largo de las paredes, algunos con los brazos cruzados, otros susurrando, algunos claramente irritados solo por estar allí. Clarkson estaba en la parte delantera como siempre, con el portapapeles en la mano, su expresión tensa. Sus ojos aterrizaron en mí y luego se estrecharon cuando vio a Abril caminando a mi lado. «Ah, señor Chambers», dijo con ese tono excesivamente formal que siempre usaba. «Y veo que ha traído un asesor legal». «¡Qué inesperado!». Abril sonrió educadamente. «Buenas noches, señor Clarkson. Estoy aquí para asegurarme de que los derechos de mi cliente sean respetados, ya que parece haber confusión sobre lo que realmente cubre su autoridad». Su mandíbula se flexionó, pero no dijo nada y se giró hacia la sala. «Gracias a todos por asistir con tan poca antelación. El tema ante nosotros es crucial para la integridad de nuestra comunidad». Comenzó a caminar de un lado a otro, tocando todos sus puntos dramáticos sobre cómo mi valla había saltado el proceso, había creado un peligroso precedente y cómo permitirla desharía la capacidad de la JOA de hacer cumplir los estándares del vecindario. Era el mismo discurso, pero con más pánico detrás de él. Incluso repitió la tontería de que mi valla bloqueaba un camino crítico usado por los residentes, algo que nadie había usado en años. Antes de que pudiera profundizar más, Abril levantó la mano. Clarkson frunció el ceño, pero asintió. «Sí, señora Díaz». Ella se levantó, calmada y deliberada. «Me gustaría aclarar algunas cosas. Primero, este camino, al que el señor Clarkson sigue haciendo referencia está completamente dentro de los límites de la propiedad de mi cliente. Tenemos una encuesta realizada por un profesional para probar eso, que ya he entregado a la Junta». Entregó un archivo a un miembro cercano, que comenzó a hojear los documentos con el ceño fruncido. Segundo, la valla fue construida con permisos completos de la ciudad y cumple con las leyes de zonificación. Las directrices de la JOA, aunque son importantes, no anulan los derechos legales sobre la propiedad. El señor Chambers no ha hecho nada incorrecto. La sala zumbó cuando sus palabras calaron. Clarkson trató de recuperar terreno. Aún así, la Junta tiene discreción para mantener los estándares estéticos y comunitarios. Las reglas deben aplicarse de manera consistente. Abril no se inmutó. Lo que no es consistente es la invasión. El señor Clarkson entró en la propiedad de mi cliente sin permiso e intentó desmantelar la valla él mismo. Tenemos un informe policial para documentar el incidente. Eso hizo que la sala quedara en silencio. La compostura de Clarkson se rompió por primera vez. Abrió la boca, pero otro miembro de la Junta, el señor Álvarez, intervino. «Clarkson, es cierto, entraste en su propiedad». Clarkson dudó, luego murmuró, «Actuaba en mi rol como presidente de la JOA».
Eso no te da derecho a destruir las cosas con una palanca, le respondió Álvarez. Ahora las voces comenzaron a subir, los vecinos debatían sobre si Clarkson había cruzado la línea, otros cuestionaban por qué la Junta estaba haciendo tanto lío por una valla que no se veía mal ni perjudicaba a nadie. Ya no se trataba solo de mí. La gente empezaba a ver los juegos de poder. Abril se levantó de nuevo. Esto ya no es solo un tema de propiedad. Se trata de proceso, equidad y el abuso de autoridad. Mi cliente quiere paz, no drama. Pero no va a ceder ante alguien que usa su título para intimidar a los demás. Clarkson golpeó su portapapeles sobre la mesa, claramente alterado. Esta valla es una desgracia, y no permitiré que un hombre ponga en riesgo todo lo que esta comunidad ha logrado. Pero desde el fondo de la sala, alguien gritó, todo lo que has logrado, Clarkson, no lo que ha logrado la comunidad. Era Greg Thompson, un tipo callado que había vivido allí por años. Dio un paso adelante, con los brazos cruzados. Te he visto usar esta junta para imponer tu propia agenda. Tal vez ya sea hora de que alguien más tome las riendas. Las cabezas se giraron, y comenzaron más murmullos. La señora Whitaker habló luego. Creo que ya es hora de revisar cómo opera esta junta. En cuanto a la valla del señor Chambers, propongo que dejemos el asunto completamente. Él ha seguido la ley. No tenemos bases para tomar más acciones. Álvarez secundó la moción, y en minutos la Junta votó, casi por unanimidad, para dejar todo ir. Clarkson se quedó quieto, con el rostro tenso, absteniéndose de votar, pero ardiendo de rabia tras su silencio. Al final de la reunión, los vecinos se acercaron a darme la mano o ofrecerme palabras de apoyo. Greg me dio una palmada en la espalda y dijo, las personas como él solo tienen poder si nosotros lo dejamos. Abril solo me dio un asentimiento y dijo, bien hecho. Pero no te relajes demasiado aún. No ha terminado. Ni de lejos. Y cuando salimos del club social esa noche, le creí. Clarkson había sido avergonzado frente a todos, pero hombres como él rara vez se rinden en silencio.